Mi nombre es Margarita Vargas. Tengo 61 años y lo que estoy a punto de contarles cambiará la forma en que ven a su propia familia. Hace 3 días me encontraba en un sendero en la Sierra de Guadarrama, a las afueras de Madrid, y aprendí que la seguridad es solo un cuento que nos contamos a nosotros mismos hasta que un acantilado nos recuerda la verdad. Pero antes de la caída hubo una vida, y era lo suficientemente hermosa como para ocultar las sombras que crecían en sus bordes. Durante 4 décadas, Javier y yo construimos un hogar que olía a café recién hecho y a cera para muebles. Una pequeña casa de ladrillo en una calle tranquila, no muy lejos del corazón de la ciudad. Él se dedica a restaurar muebles antiguos. Sus manos están llenas de pequeñas cicatrices de tantos años convenciendo a la madera terca para que recupere su belleza. Yo dediqué mi carrera a ser directora de un colegio, repartiendo pañuelos y ánimo, escribiendo notas a padres ansiosos y aprendiendo los nombres de los niños que necesitaban un lugar seguro donde aterrizar. Por las tardes, paseábamos por el Parque del Retiro y contábamos las palomas como si fueran las cuentas de un rosario. Criamos a 2 hijos. Daniel fue el primogénito, el alma de nuestra casa, de risa fácil, aún más rápido para ayudar, siempre trasteando con radios viejas y dibujando puentes en los márgenes de sus cuadernos. Esteban llegó 5 años después, más callado, pensativo de una manera que me obligaba a acercarme para poder escucharlo. Los amaba a los dos con la misma ferocidad, de la misma forma que la marea ama a la orilla, constante e incuestionable. Los domingos era nuestra ceremonia. Después de misa nos reuníamos en la mesa de roble que Javier había tallado a mano. Daniel nos hablaba de la carrera de ingeniería que quería estudiar, de las ciudades que soñaba construir, de cómo el diseño correcto podía convertir el ruido en música. Esteban se sentaba frente a él, moviendo el tenedor sin apetito, con la mirada perdida en la ventana, como si esperara que la calle hablara primero. Cuando Daniel le gastaba una broma, Esteban sonreía y dejaba pasar el momento. Yo elegí creer que ese silencio significaba paz. Los veranos sabían a bocadillos de jamón y a serrín. Javier enseñó a los chicos a cepillar la madera hasta que cantara. Yo les enseñé a preparar su almuerzo y a pedir perdón antes de que el daño se enquistara. No éramos ricos, pero la casa tenía más risas que muebles. Por la noche, los 4 nos sentábamos en los escalones de la entrada y veíamos a los vecinos pasar, intercambiando historias mientras el cielo se plegaba en un azul oscuro. Aún así, había pequeñas interrupciones, como estática en una canción favorita. A veces sorprendía discusiones que terminaban en seco en cuanto yo entraba en la habitación. Encontré un marco de fotos roto en el taller, y nadie admitió haberlo hecho. Una vez vi a Daniel agarrando un fajo de extractos bancarios, con la mandíbula apretada mientras Esteban miraba fijamente al suelo. Javier le restó importancia, prometiendo que los hermanos siempre aprenden a entenderse en los malos tiempos. Si la felicidad es una fotografía, la nuestra fue tomada justo antes de que alguien parpadeara. Me decía a mí misma, las familias se doblan, pero no se rompen. Todavía no sabía que nuestra casa guardaba secretos, ni que los acantilados se escuchan con mucha atención. Corría el año 1999. Fue un otoño más frío de lo normal en Madrid. Daniel acababa de cumplir 20 años. Volvía tarde de sus clases en la universidad, con grasa en las manos por ayudar a Javier en el taller. Su mente siempre estaba girando en torno al próximo invento. Esteban tenía 15 años entonces, todavía en el instituto, intentando encontrar su lugar a la sombra de su hermano mayor. Esa noche de octubre está grabada a fuego en mi memoria. La cena estaba lista, pollo asado con romero de la maceta del Alféizar. Javier puso la mesa y yo no dejaba de mirar el reloj. Las 8, las 9. A las 10, mi pecho estaba oprimido por la preocupación. Daniel nunca llegaba tan tarde sin llamar. Quizás se quedó con unos amigos, dijo Javier, pero pude notar la tensión en su voz. Esteban estaba en su habitación, fingiendo estudiar, pero vi un destello en sus ojos cuando le pregunté si había visto a su hermano. No, mamá, murmuró, sin mirarme a los ojos.
A medianoche los vecinos se unieron a Javier con linternas. Buscaron por los callejones, por los viejos almacenes, por el sendero cerca del río Manzanares. Yo me quedé en la ventana, rezando. Cada luz de coche que pasaba me arrastraba hacia la puerta. Al amanecer, Javier regresó con un rostro que nunca olvidaré. Lo encontraron, dijo, con la voz rota. El cuerpo de Daniel yacía en el fondo de un barranco a las afueras de la ciudad. Rocas afiladas cortaban el agua poco profunda. La policía lo declaró un accidente. Debió resbalar en la oscuridad. Me derrumbé en el suelo con mi vestido negro, el mismo que había llevado al funeral de mi madre años antes. La reacción de Esteban fue extraña. Se sentó en el funeral con una expresión vacía, tan tranquilo como si el peso del dolor lo hubiera atravesado sin detenerse. Lo achaqué al shock, a la crueldad de la juventud que no sabe cómo llorar. Javier nunca se apartó de mi lado, sosteniéndome cuando yo no podía sostenerme a mí misma. Me susurraba palabras de consuelo, pero incluso entonces había una sombra en sus ojos, algo que no decía. El funeral fue una neblina de sollozos, flores y el dolor sordo de lo definitivo. Enterré a mi primogénito y con él todos los sueños que llevaba consigo. En los días que siguieron, pensé que mi corazón se detendría bajo tanto peso. Y entonces, Esteban cambió. Empezó a ayudarme con las tareas, a aparecer en el taller de Javier para echar una mano, a ver cómo estaba cuando me sentaba sola. Se convirtió en el hijo atento que nunca esperé. Me dije a mí misma que era su forma de llevar el duelo, de llenar el vacío que Daniel había dejado. Me permití creerlo porque la alternativa era demasiado terrible para imaginarla. La vida siguió adelante, pero nunca fue la misma. La casa resonaba de forma diferente. La risa de Daniel se había ido y en su lugar estaba Esteban, silencioso, pero de repente, bueno. Me aferré a ese pequeño consuelo, ciega a la verdad que yacía enterrada en el barranco junto a mi hijo mayor. Los años posteriores a la muerte de Daniel se movieron como agua densa, lentos pero constantes, tallando nuevos surcos en nuestras vidas. Intenté remendar el silencio con la rutina, corregir exámenes, cocinar, barrer el porche donde Daniel una vez silbaba canciones tontas. Javier se refugió en la restauración de muebles, sus manos siempre ocupadas, su mirada siempre un poco lejana. Esteban se convirtió en un hombre ante mis ojos, y por un tiempo me convencí de que era nuestra segunda oportunidad. Esteban terminó el instituto discretamente, sin fanfarrias. Luego, se convirtió en aprendiz de su padre, aprendiendo a devolverle la vida a la madera. Había una delicadeza en la forma en que alisaba la superficie, como si cada tabla pudiera absolverlo de algo que yo no podía nombrar. A finales de sus 20, se casó con Clara, la dueña de una floristería de un barrio cercano. Clara tenía una dulzura que encantaba a todo el mundo. Traía lirios frescos a nuestra cocina, me llamaba mamá y ayudaba con los platos como si hubiera sido parte de la familia desde siempre. Durante las comidas de los domingos, su risa era fácil y se adaptó a nuestras tradiciones sin alterarlas. Por un tiempo pensé que quizás el filo de la pérdida por fin se había suavizado. Cuando nacieron sus 2 hijos, un niño y luego una niña, me permití creer que la vida por fin nos había devuelto lo que nos había robado. La casa volvió a llenarse con los sonidos del juego, el correteo de pies pequeños por el suelo de madera. Javier construyó cunas y baúles para juguetes. Yo leía cuentos para dormir en la misma mecedora donde una vez acuné a Daniel. Se sentía como una redención. El negocio de Esteban parecía prosperar. Abrió un modesto taller de carpintería y los clientes elogiaban su artesanía. Los vecinos me decían lo talentoso que era. Siempre sonreía cuando nos contaba sobre nuevos proyectos. Yo estaba orgullosa, de una manera discreta, orgullosa del hombre que había resurgido de la tragedia para construir algo hermoso. Pero hace 6 meses algo cambió. Esteban y Clara empezaron a visitarnos más a menudo,
pero sus visitas tenían un peso diferente. Ya no venían solo para cenar o reír. En su lugar, la conversación siempre volvía al mismo tema: nuestro futuro. «Mamá, papá», dijo Esteban una tarde, con el brazo alrededor de Clara, «ya tienen más de 60 años. Es hora de poner las cosas en orden». Su voz era tranquila, lógica, casi ensayada. Clara me apretó la mano y añadió suavemente: «Solo queremos asegurarnos de que estéis protegidos». La sugerencia sonaba inofensiva al principio: actualizar el testamento, dejar las cosas claras, evitar confusiones más adelante. Pero entonces Esteban insistió en algo más: nombrarlos a él y a Clara como únicos herederos, prometiendo que repartirían todo de manera justa entre los nietos. Javier asintió pensativo, convencido de que era práctico. Yo sonreí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Las dulces palabras de Clara y la mirada firme de Esteban ya no se sentían como amor. Se sentían como un plan. Al principio, descarté mi inquietud como paranoia. Después de todo, Esteban era nuestro único hijo vivo y Clara siempre me había tratado con amabilidad. Pero sus visitas se hicieron más frecuentes, y con cada una, las preguntas se volvían más agudas, el tono más insistente. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti y papá», dijo Clara una tarde, sus ojos recorriendo la barandilla tallada y los cuadros de la pared. «Piensa en el mantenimiento. ¿No sería más fácil venderla y mudaros a un piso más pequeño cerca del centro? Menos trabajo, más comodidad». Javier se reclinó en su silla, pensativo. «Tiene razón, Margarita. Las escaleras también se me hacen cada vez más difíciles». Sentí que se me revolvía el estómago. Este es nuestro hogar. Cada tabla, cada ladrillo tiene una historia. No es solo una casa, es nuestra vida. La mandíbula de Esteban se tensó. «Mamá, estás siendo irracional. ¿Qué pasa si te caes? ¿Y si papá se pone enfermo? Necesitaréis que nosotros nos encarguemos de todo. Es lógico que tengamos el control ahora, no después». Su voz tenía un filo que nunca antes había oído, un acero que no podía ignorar. Esa noche me quedé despierta, escuchando el murmullo de la ciudad. Algo en sus palabras me carcomía. Por primera vez, Esteban no sonaba como un hijo preocupado por sus padres. Sonaba como un hombre negociando un acuerdo. La presión aumentó. Nos instaron a firmarles un poder notarial. «Es solo una precaución», explicó Esteban con suavidad, mientras Clara servía té en mi cocina como si ya fuera la dueña. «Si pasa algo, podremos pagar las facturas, gestionar las cuentas, mantener todo en funcionamiento». Javier asintió, casi persuadido. Vi una duda parpadear en sus ojos, pero también resignación, como si ceder fuera más fácil que luchar. Me sentía acorralada, mis instintos gritaban. Cogí el teléfono y llamé a mi hermana, Elena. Su voz sonó por la línea, aguda como siempre. «Margarita, ¿no lo ves? Si a Esteban le va tan bien con su taller, ¿por qué necesita vuestro dinero? ¿Por qué está tan desesperado por tener el control?» Sus palabras me golpearon como un rayo. No podía quitármelas de la cabeza. Esa tarde, confronté a Javier mientras pulía el tirador de un viejo mueble en su taller. ¿No te parece extraño la forma en que Esteban insiste con nuestras finanzas, la forma en que presiona para tener el control? La mano de Javier se detuvo. Miró fijamente la veta de la madera, sus labios apretados en una línea. «Margarita», susurró finalmente, «hay algo sobre la muerte de Daniel que nunca te conté». El aire se volvió denso, oprimiéndome el pecho. «¿Qué quieres decir?» Javier se sentó pesadamente en un taburete, pasándose ambas manos por la cara. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de sombras. «Esa noche en el barranco», dijo lentamente, «yo vi a Esteban. Vi lo que pasó entre los dos hermanos». El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Mi corazón retumbraba. «Javier, ¿qué viste?». Dudó, y luego pronunció las palabras que destrozarían todo lo que creía saber.
La confesión de Javier flotó en el aire del taller como un humo que se negaba a disiparse. Me contó sobre aquella noche, 25 años atrás, cómo había seguido a Daniel, cómo había escuchado los gritos y cómo había visto las manos de Esteban contra el pecho de su hermano. Me habló de los papeles. Daniel llevaba pruebas de que Esteban había estado robando de nuestros ahorros. Javier admitió que había enterrado la verdad, convenciéndose a sí mismo de que había sido un accidente. Apenas podía respirar. Mi hijo menor, el que se había quedado a mi lado durante el duelo, no había sido mi consuelo, había sido la causa. Y mi marido, mi compañero durante 4 décadas, había vivido con este secreto como una piedra alojada en la garganta. Nos quedamos en silencio hasta que sonó el teléfono. Contesté, con la voz temblorosa. «¡Mamá!», dijo Esteban alegremente, su tono demasiado brillante, demasiado ensayado. «Clara y yo estábamos hablando, y creemos que tú y papá os merecéis algo especial por vuestro aniversario. ¿Qué tal una excursión familiar a la sierra este fin de semana? Aire fresco, vistas preciosas, solo nosotros». La sangre se me heló. Javier, sentado frente a mí, ya había adivinado lo que estaba escuchando. Su rostro se volvió ceniciento. «Qué amable, Esteban», conseguí responder. «Déjame hablarlo con tu padre». Cuando colgué, Javier me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió. «Va a matarnos, Margarita, igual que a Daniel». Debatimos llamar a la policía, pero Javier negó con la cabeza. «¿Con qué pruebas? Todo lo que tenemos son sospechas y secretos. Debería haber confesado hace décadas». Parecía destrozado. Esa noche no dormimos. En su lugar, planeamos. «Si vamos», dijo Javier, «esconderé mi móvil en la mochila y empezaré a grabar en cuanto estemos en el sendero. Si pasa algo, si no sobrevivimos, al menos habrá pruebas». Sentí el peso de sus palabras. No nos estábamos preparando para una excursión, sino para nuestra ejecución. Al día siguiente, Clara pasó por casa con bolsas de la compra. Me abrazó con fuerza, su sonrisa demasiado amplia. «He comprado snacks para la excursión», canturrió. «Barritas, agua, todo lo que necesitaremos. Va a ser un día perfecto». Perfecto para ellos, pensé. El escenario perfecto para un accidente. Javier escribió en silencio una carta a mi hermana Elena, sellándola con manos temblorosas. «Si no volvemos», dijo, «ella sabrá dónde buscar, y sabrá la verdad sobre Daniel y sobre lo que Esteban planea ahora». Guardé la carta en el cajón de nuestro escritorio con dedos temblorosos. Caminábamos directamente al peligro, pero al menos esta vez, a diferencia del pobre Daniel, no lo haríamos en silencio. El sábado amaneció brillante y despejado, como si el cielo se burlara de nuestro miedo. Esteban llegó temprano, silbando una melodía alegre, que para mí sonaba como una marcha fúnebre. Llegaron en su coche, y el viaje a la sierra fue un tormento de 2 horas. El sendero comenzaba suavemente. Clara se detenía a hacer fotos a las flores, riendo como si fuera un día de alegría. Después de 1 hora el camino se empinó. Nuestras piernas pesaban. Esta ruta fue elegida para agotarnos. «¡Mirad esa formación rocosa!», exclamó Clara de repente, señalando. «La vista desde allí debe ser increíble». Seguí su dedo. Era un sendero estrecho que llevaba a un acantilado que se alzaba 30 metros sobre un barranco. El suelo parecía suelto, traicionero. Abajo, rocas afiladas esperaban como dientes. «No sé si es seguro», dije con cautela. «Vamos, mamá», dijo Esteban, con la misma sonrisa que usaba de niño para pedir un dulce. «Tardará 5 minutos. Te arrepentirás si no ves la vista». Javier me miró. No teníamos elección.
En la cima el valle se extendía ante nosotros. «Poneos justo aquí», ordenó Clara, colocándonos cerca del borde. Levantó su cámara y su máscara se deslizó. Su sonrisa se volvió cruel. «Sonreíd», dijo. «Esta es vuestra última foto». El aire se enrareció. «Un paso más atrás», dijo Esteban en voz baja. «El fondo se verá perfecto». En el instante siguiente se abalanzó, sus manos golpeando nuestros hombros. Pero Javier reaccionó con una fuerza que nunca le había visto. Agarró la muñeca de Esteban y tiró hacia adelante. «Si caemos nosotros», gruñó, «tú vienes con nosotros». El mundo se inclinó. Por un instante estuvimos los tres atrapados en un baile frenético al borde del precipicio. Entonces el suelo desapareció. Caímos. El impacto me destrozó. Debería haber muerto, pero a través de la neblina escuché el susurro de Javier. «Margarita, no te muevas. Finge que estamos muertos». Con cada gramo de fuerza que me quedaba, me quedé inmóvil. A pocos metros, Esteban gimió. Clara lloriqueó. «¡Mi pierna! ¡Dios mío, Esteban, mi pierna!» «¿Y los viejos?», sisió Clara. Esteban se arrastró hacia nosotros. Su voz. «Están muertos. Los dos. Ojos abiertos, no respiran». Un alivio nauseabundo me invadió. «Perfecto», suspiró Clara con satisfacción. Escuchamos cómo discutían su coartada. Diremos que papá tropezó. Agarró a mamá. Intentamos ayudar, pero también caímos. La misma historia, las mismas lágrimas. Todos nos creerán. Cuando se arrastraron para buscar ayuda, Javier susurró. «¿Sigues conmigo, Margarita?» «Sí», jadeé. «Me he roto las piernas», gimió. «Pero el móvil sigue encendido. Lo grabó todo». Las hélices de un helicóptero resonaron en el barranco. Los rescatadores descendieron. «¡Están aquí abajo!», gritó Esteban con pánico ensayado. Nos ataron a camillas y nos elevaron. En el hospital, las luces y las voces urgentes me rodearon. Permanecí inconsciente. Entonces, Esteban se inclinó hacia mi oído. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá», susurró. «Deberías haber dejado de hacer preguntas, igual que Daniel». Un escalofrío me recorrió. Una enfermera que estaba a mi lado se quedó helada. Lo había oído. Cuando Esteban se alejó, moví un dedo. La enfermera se acercó. «Estás fingiendo», susurró. «Avisaré a alguien». Minutos después, 2 detectives estaban a mi lado. Abrí los ojos. «Mi hijo», grazné, «y su mujer». Nos empujaron. Javier, débil pero consciente, entregó su teléfono. La grabación sonó, clara y condenatoria. Desde la ventana, vi a los agentes acercarse a la sala de espera. Esteban Vargas, Clara Vargas. Quedan detenidos por el asesinato de Daniel Vargas y el intento de asesinato de Margarita y Javier Vargas. «¡Es imposible!», gritó Esteban. «¡Están muertos!». Sus propias palabras lo traicionaron. Clara chilló, volviéndose contra él. «Tú lo planeaste todo, Esteban. Fue todo culpa tuya». Su alianza se desmoronó en un instante. 6 meses después, el jurado los declaró culpables. Cadena perpetua. Sin libertad condicional. Ahora, 1 año después, Javier y yo somos los tutores de nuestros nietos. Les contamos sobre el tío Daniel, el hermano que nunca conocieron. Elegimos la verdad para que nunca crezcan entre sombras. Durante 25 años viví en una ilusión de familia, convenciéndome de que el silencio podía preservar la paz. Pero el silencio solo alimenta la oscuridad. Lo que nos salvó no fue la fuerza ni la suerte, fue la verdad. Aprendí que el amor sin honestidad no es amor, es manipulación disfrazada de cuidado. Y aprendí que la justicia, aunque tarde, tiene el poder de liberar a una familia. Hoy, mientras abrazo a mis nietos, sé que crecerán con la verdad como cimiento. Ese es el único legado que merece la pena dejar.